Listo, ahí ya estoy grabando. Ah, Neida, pero está bien, sí grabo, entonces me olvidó Sí, pedir sí, permiso. sí, sí. No hay problema, sí. Bueno, em, y Neida nos va a presentar su investigación sobre los jóvenes afrodescendientes que vienen a estudiar a Bogotá y enfrentan pues algunos tipos de dificultades. Entonces, Neida me pidió el favor de que yo compartiera la pantalla, ya la pongo. Y ya, pues tú me avisas para ir pasando, Neida, por favor. Sí, sí, gracias. Listo, ya la podemos ver. Gracias. Listo. Gracias. Esto es de dónde se minimiza. Minimizar. ¿Qué? Quiero la pantalla, quiero minimizarla. No sé. Pero a ver, un momento, María del Neida, Mar, ¿verdad? arriba a la derecha, en la esquina de arriba a la derecha, Sí, dice View o Vista, y si le hace sí. clic ahí, ya no le sale la pantalla completa. Ah, sí, listo. 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 Entonces, ¿ya puedo comenzar, María del Mar? Sí, claro, Neida. Bueno, muchas gracias. Yo voy, digamos que como por comodidad, le tengo un poco de como de miedo a las cámaras, entonces voy a apagarla para sentirme un poco más cómoda. Y bueno, sí. No, agradecer en primer lugar, de verdad, Juan Camilo. Sí, doctor Juan Camilo Cárdenas, yo estoy muy agradecida por este espacio, de verdad, por la beca, ¿sí? Palante Pacífico, por esta iniciativa suya. ¿Me pueden escuchar allí? Sí, señora. Y Neida, te Sí, estamos oyendo. entonces, no sé, para mí es como un gran privilegio tener este espacio para poder compartir un poco con ustedes. Y bueno, mi gran deseo es que la beca pueda continuar por muchos años más, por mucho tiempo más, que se pueda fortalecer, digamos, como en todos los sentidos, y que puedan ser también más de esos becarios, que puedan también como compartir sus experiencias, sus iniciativas en este espacio para que las caras negras o las caras afrocolombianas sean un poco más conocidas, digamos. He aprendido mucho, digamos, las veces que he estado en el semillero, he aprendido mucho. Y bueno, sobre todo, digamos que cuando este proceso para esta investigación empieza, digamos como que fue mi primer tutor de la, de la maestría en política social, quien me facilitó un documento del doctor Cárdenas, donde yo pude enrutarme un poco como para ir clarificando algunas cosas sobre el problema. Este profesor fue el profe André Felipe Mora, quien fue mi primer tutor en ese momento. Bien, esto digamos como un abreboca, ¿no? Yo quiero partir para esta presentación de algunos postulados preliminares, pues porque creo que esta no es una presentación como convencional de presentar unas estadísticas, ni unos datos, ¿no? Sino que parte de una experiencia de yo como universitaria, de sentirme también como sola y excluida de alguna manera en la universidad. Digamos que de allí parte un poco como mi experiencia para el momento en que viene ya la maestría, como ya irme con esta idea de qué es lo que yo quiero investigar en la maestría cuando tenga la oportunidad, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a tener una presentación, digamos, como en PowerPoint, como es, digamos, como lo convencional, sino que, bueno,
pensando en que ustedes, los estudiantes y en cabeza del doctor Cárdenas, bueno, están en la mejor universidad del país, por lo menos la mejor universidad privada, sí, y quiero abrir este diálogo como para que sea un diálogo como más académicos, sí, y que podamos entrar en ese diálogo y en esa discusión luego. También quiero partir de otro postulado, que podamos crear como esa intersubjetividad entre todos. Para eso ustedes tuvieron, por ejemplo, el texto que les envié de la ponencia a la que fui el año pasado a Armenia, ¿no? Que pudieron tener, la que tituló como los relegados, los jóvenes afrodescendientes y el sistema educativo. Entonces, digamos como que ya Neida, tienen un poco allí, ¿sí? sí, te iba a decir dos cosas. La primera es que yo no sé muy bien cómo tú qué has hecho antes y me gustaría un poco que te presentaras porque dijiste lo de la maestría, pero no, pues como que no pude introducir eso de ti y no, es que no lo sé, la verdad. Y lo otro es que el texto que tú nos enviaste, yo se lo compartí a Ashley y también lo leí yo y pues nosotras vamos a hacer como los comentarios a tu presentación, pero no se lo compartí a los demás del semillero. Perdón, no sabía que querías enviárselo a todos. No, 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 no fue eso lo que quise decir. Ah, ok. Pero bueno, bien. Gracias, María del Mar. Bueno, digamos como que yo para hacer este estudio, no sé si empezar por allí, me vinculé con comunidades religiosas y algunas ONGs ahí en los Altos de Cazuca, donde se da la investigación. Ustedes que están allí en la universidad tienen, no sé si lo conocen mucho, a lo mejor Diana Carolina lo conoce más, al doctor Rodríguez Garavito, César, y también me figuro que el doctor Carne lo conoce muy bien. Entonces, digamos como que él ha retratado muy bien la situación de desplazamiento ahí en Altos de Cazuca, donde se sitúa esta investigación. Allí han venido pues personas afrocolombianas, sobre todo del Pacífico y del Pacífico Sur, en condición de desplazamientos. Entonces, digamos, cuando yo me vinculo allí, empiezo a hacer, digamos, como un trabajo primeramente como asistencial, ¿sí? De colaborar, bueno, con esa situación que estaba allí, enseñaba un poco de danza y música allí. En ese momento yo ya estaba estudiando el pregrado en trabajo social, pues porque yo soy trabajadora social de la Corporación Universitaria Republicana. Y bueno, y ya luego de allí, por la beca Martin Luther King, que también fue una oportunidad para mí, conozco a unas becarias de Fulbright que vinieron aquí a Colombia. Ellas fueron a conocer Cazuca y también fueron a conocer Suba, donde yo estaba vinculada con los misioneros combonianos. Y bueno, ellas, bueno, por venir de donde vienen, de universidades de Estados Unidos, o sea, como que empezaron como a interpretar y a ver que yo estaba haciendo un trabajo etnográfico, pero que yo no me daba cuenta. Entonces, digamos como que ellas fue las que me abrieron los ojos y me dijeron, Neida, puedes hacer una maestría y mostrar este problema que están viviendo las comunidades aquí. Pues yo ni idea, de verdad, de eso, ni idea. Pues como yo no estaba tampoco como en la mejor universidad, pues tampoco tenía como las herramientas para poder leer el problema y mucho menos pues venía como del mejor colegio porque, bueno, ahorita alguien saludaba de la Tola y yo soy pues de allí de la Tola y pues allá las condiciones, pues ustedes se imaginarán, y yo pienso que también es parte como de la razón por las que el doctor Cárdenas le apuesta al Pacífico Sur y le apuesta a esta beca, como para decir, bueno, hagamos algo por esta comunidad. No sé si se entiende hasta allí. Sí, claro que sí. Súper, gracias. Bueno, entonces pues también digamos como que en esta misma dinámica de continuar, espero también que pues ustedes más adelante puedan tener como las preguntas que me quieran hacer, ¿no? Bien, entonces digamos, yo quiero comenzar, digamos como por las desigualdades, para después digamos como que presentar algunas tres conclusiones que he hecho y abrir como la discusión un poco más adelante. Entonces, digamos que básicamente para mí como novata, como neófita en este ejercicio de investigar y de hacer etnografía, digamos así,
digamos como que encontrar el método adecuado fue, digamos, como para mí un primer hallazgo, y esto fue en una segunda etapa, digamos así como el proceso de abocarme a investigar este problema. Y pues tuve como tutor al doctor Eduardo Restrepo, que seguramente el doctor Cárdenas conocerá muy bien, y ustedes también por bibliografía o en algún evento sabrán el académico al que yo me estoy refiriendo. Digamos como que él fue bastante determinante, y también pues en seminario 2 de metodología, el profesor Pedro Alexander Silva Vargas, así también como Nubia Suárez, que también fue una estudiante de ahí de los Andes. Digamos como que todas estas personas que pues yo por ética debo nombrar, también por cariño y por el apoyo que me brindaron, digamos como que gracias a ellas pude ir como realmente como adquiriendo las herramientas para yo poder hacer esta investigación. Neida, usted se Entonces, refería, perdón, usted se refería a Eduardo Restrepo, ¿cierto? Cuando sí, hablaba del profesor señor. Restrepo. Ah, ok. Aquí les estoy poniendo el enlace de la página de él para los que estén interesados en leer sobre sus trabajos, sobre estos temas de afrodescendientes y demás en el país. Entonces ahí les puse el link en la parte del chat. Bien, muchas Listo. gracias. Sí, pienso que eso ayuda. Sí. Por eso, entonces, digamos como que por bibliografía, una primera desigualdad que yo llegué a establecer fue esa desigualdad cultural referida a la discriminación y a la exclusión por el color de la piel, ¿sí? Lo que podríamos considerar como el racismo basado en la diferencia, y cómo se utiliza también este factor para excluir, ¿no? Como un factor también de dominación y exclusión. Una segunda desigualdad estaría enfocada a las desigualdades educativas, que sería como tener las competencias y las aptitudes adecuadas para yo poder acceder, permanecer y graduarme, ¿no? Respecto del sistema educativo. Esa sería como la segunda desigualdad. Y quiero nombrar aquí en esta desigualdad un aspecto importante, y es que cuando yo ya estoy en Cazuca haciendo grupos focales, una de las estudiantes de grado 11 en particular, porque bueno, esa es una cosa que también quiero dejar clara, y es que yo tomé a estudiantes de grado 11 del colegio de ahí donde estaba investigando en Cazuca, y estudiantes también universitarios que ya habían logrado acceder en 3 universidades públicas de Bogotá: la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital. Entonces, digamos como que cuando yo estoy haciendo los grupos focales ahí en Cazuca, una de las estudiantes, pues nos dirigíamos a tomar un café, y entonces cuando salta ella y me dice: uy, profe, así como usted nos habló, nunca ninguna profesora nos habla. Y digamos como que yo desde allí, y yo le digo, ¿por qué? Pues porque digamos como que a nosotros nunca se nos tiene en cuenta para motivarnos y decirnos que sí podemos acceder a la universidad. Pero digamos, eso es como un aspecto, digamos así, preliminar. Y luego Margie. Margie es estudiante de la Universidad Distrital, y en la entrevista en profundidad, ella me dice: Neida, es que yo pienso que los afros deberíamos de tener como un acompañamiento, alguien que nos oriente para nosotros saber qué cosas son prioritarias e importantes, y cómo es que funcionan estos procesos de acceso, ¿no? Digamos que eso tendría que ver un poco como las competencias y las actitudes que la escuela debería entregar para que una persona afrodescendiente, en este caso, pues por vivir la desigualdad y esos condicionamientos, las tomara y las tuviese como herramientas para acceder, y que esto no se convirtiera también como en una frustración. Otra persona que señaló esto fue también otro estudiante de la misma Universidad Nacional, William, ¿no? Porque él quería estudiar arquitectura y finalmente terminó estudiando diseño, pues porque el puntaje no le dio más. Y él decía, pues yo no era conocedor, no sabía cómo aplicar, no sabía de qué se trataba el examen tampoco. Bien, eso con respecto a la segunda desigualdad. Luego la tercera desigualdad tiene que ver con la estructura y la atmósfera familiar, es decir, por ejemplo, cómo es la tipología familiar afro, cómo está estructurada, si son familias extensas, si es la familia nuclear. Y bueno, y pues para nadie es un secreto, pues que
hoy en día muchas, pues no únicamente los afros o los indígenas, pero pues el embarazo adolescente está a flor de piel y es un problema generalizado, pero que digamos como que afecta a las comunidades afro y especialmente a los jóvenes en particular. Estas personas, estos jóvenes cuando se embarazan, pues hasta allí les llegó la vida, ¿sí? Y entonces empiezan unas luchas pues muy difíciles realmente. Otra desigualdad, la cuarta, sería la que se presenta por condicionamientos institucionales y esta tiene que ver un poco como con las normas, la normalización también, las tradiciones, las costumbres, el siempre se ha hecho así, y con la incrustación o la imposición de unos modelos de pensamiento, de unas maneras de ser. Y con esto me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, a las acciones afirmativas, las cuotas, los cupos, por los que la universidad dice que las personas afrodescendientes o indígenas o de sectores marginales deben entrar, ¿sí? Bien, a eso está referido, digamos, un poco esa desigualdad, a todo lo que se normaliza y se impone, pues ya sea hacia el interior de nuestro país o que se toman de otros países para poderlas aplicar al sistema educativo, a su funcionamiento, digamos. Bueno, otra desigualdad tiene que ver por la ubicación geográfica, es decir, esta marginalidad y esta estigmatización territorial. Pues si pensamos, por ejemplo, en Cazuca, sabemos que estos lugares están estigmatizados, también pues por las mismas políticas que a veces se producen, que generan terror, que generan miedo, que, uy, cuidado con ir allá, pues porque allá hay delincuentes, allá pues vive una infraclase, ¿no? Que es como lo que desde las teorías de la marginalidad avanzada, por ejemplo, en el caso de Huacal, Luis Huacal, Aullero, también el mismo Bourdieu, han investigado. Una sexta desigualdad, la última, digamos, tiene que ver con los condicionamientos, las condiciones sociales y materiales de existencia en las que viven las comunidades afro, por ejemplo, sus formas y estilos de vida, ¿no? Por poner un ejemplo, el tipo de trabajo y las condiciones laborales en que se encuentran, los salarios, el nivel de ingreso, lo que consumen, y el consumo que hacen, la condición de la vivienda, la atención en salud, pues entre otros aspectos. Esto lo ha retratado muy bien el doctor Rodríguez César Garavito, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces digamos como que a partir de estas 6 desigualdades es como yo llego a la conclusión de que efectivamente, pues para una persona afrodescendiente, afrocolombiana, para un joven, es muy difícil, digamos, acceder a la educación superior. Pues, digamos, me quiero detener sobre todo en 3 aspectos fundamentales de estas conclusiones. Perdón que te interrumpa, es que nos enviaron unas preguntas por el chat y no sé si quieras responderlas ya o al final. No sé cómo será mejor. Como tú prefieras. Pienso que al final. Ok. ¿Sí? Bien. Sí. Una primera conclusión sería, bueno, digamos como de las 3 más relevantes tal vez que escogí, sería pues que se les es difícil por estos mismos condicionamientos a los que se ven obligados y enfrentados. Luego, por esa misma violencia epistémica, ¿no? Simbólica, de la que han hablado pues algunos... ¿Fue la conexión? No, Juan Camilo, ahí está bien. Ah, ya. Algunos autores también, estas formas de pensamiento, ¿sí? Y las maneras también eufeminizadas de alguna manera de colonialismo, de esa colonialidad. Pues yo no soy un poco experta en eso del colonialismo y los decoloniales, pero digamos como que, bueno, los autores que pude retomar hablan de esto y especialmente pues Grossfogel, Ramón Grossfogel, cuando se refiere a la teoría, por ejemplo,
de Frank Fanon, ¿no? Que él habla pues de ese colonialismo interno y de esa dominación también. Otra en la que me quiero detener es que efectivamente para una persona, para un joven afrodescendiente es difícil acceder a la universidad, pues porque está sujeto también a la sujeción, ¿sí? A la dominación, y esto lo ha reseñado muy bien Rafael Díaz como historiador, y es una persona, un joven y una comunidad en general que queda prácticamente desde la historia condenada a la dependencia, ¿sí? Y a la sujeción permanente, pues por esa idea también del paternalismo, ¿sí? De que las personas afrodescendientes no podemos ser libres, ser autónomas, no nos podemos como manejar sola, precisamente pues por condiciones históricas, pero también pues como por la estigmatización del afro desde entonces, ¿sí? Y esto está asociado claramente pues a la esclavitud, a esa condición de esclavitud. Pues yo quiero, digamos, como que en estos términos ya dejar hasta aquí y pues poder contestar las preguntas y abrir, digamos, como la discusión en general. Muchas gracias. Glenda tenía una pregunta sobre autorreconocimiento y escribió si los estudiantes se autorreconocen fácilmente y cuál es el porcentaje. Digamos como que si se reconocen, si se autorreconocen es la pregunta. Sí. Si se reconocen como afrodescendientes, digamos como que hay una tendencia muy fácil a que muchos jóvenes afrodescendientes pierdan como esa identidad, esos valores que los caracterizan, ¿sí? Entonces digamos como que a veces en la universidad entran en un proceso de homogenización, digamos como que sí se ve, sí se puede conseguir, por decirlo de alguna manera, jóvenes que son como muy orgullosos, por decirlo, de su identidad afrocolombiana, pero digamos como que existe esta tendencia como la de homogenización, ¿sí? Al no reconocerse, digamos, como que como afros, digamos. Pues por muchas dinámicas que se dan en el medio universitario, ¿no? No sé si hay más preguntas. Yo tenía una, Neida, y es este tema de las aspiraciones en los jóvenes con el tema de la universidad, porque usted obviamente se acerca a un grupo particular que ha tenido en buena medida la condición de desplazamiento forzado. Y eso probablemente tiene una historia detrás en que las poblaciones que han sido, digamos, víctimas de desplazamiento forzado vienen de regiones donde la educación primaria y secundaria es más débil que, por ejemplo, las condiciones de acceso a educación secundaria, en particular bachillerato, para poder obtener, por ejemplo, puntajes en la prueba Saber 11 suficientemente altos que les permita aspirar a universidades de calidad. Y lo que le quería preguntar es, ¿qué percepción vio de la idea de aspirar a entrar a una universidad de alta calidad, y si lo ven como algo absolutamente lejano, bien por razones de puntaje o por razones económicas? ¿Cómo percibió ese tema cuando estamos hablando de nuevo de gente que, por ser víctimas de la violencia y el desplazamiento, de nuevo probablemente venían de regiones donde los colegios no eran tan buenos? ¿Cómo fue esa conversación en ese tema de aspirar a universidades de alta calidad? Digamos, doctor Cárdenas, y me parece que es una pregunta así como muy importante y pertinente en el sentido de que, digamos, como que en mis primeros pasos hacia esta investigación yo no tenía tampoco ni idea de que eso fuera una cosa pensada, que se podría pensar o no pensada, que ellos la podían tener, ¿sí? Entonces, digamos como que esta aspiración a la universidad, ellos las tienen asumida como nula, es decir, prácticamente, doctor Cárdenas, esta no existe. Sí, en muchos de estos jóvenes Y la allá. formación técnica y tecnológica, por ejemplo, en el Allá SENA. iba.
Allá ok, iba. dele, Ellos dele. han asumido Sí, el SENA como posibilidad, ¿sí? sí. O sea, Ujú, eso sí lo tienen ellos clarísimo. No, ujú, profe, es que fíjese, en los colegios que yo he estado hasta ahora del distrito, sí, porque yo estoy ahora vinculada con la Secretaría de Educación, pues normalmente he estado ya en 4 colegios de lo que va del año 2019 y normalmente he estado, digamos, como en lugares marginales, donde estos estudiantes prácticamente los une la misma condición de marginación y de alejamiento. Y ellos tienen asumido, sí, eso sí lo tienen clarísimo, doctor Cárdenas y todos, que ellos van a ir al SENA. ujú. Pero fíjese usted que, por ejemplo, uno encuentra, y con todo el respeto, y pues no lo digo así, sino que esto es parte también como de nuestra reflexión académica tal vez, es que no solo, doctor Cárdenas, lo tienen asumido los estudiantes, sino los maestros. Sí, es que esa iba a ser mi Entonces, segunda pregunta. ¿Cuál era el entonces, papel de los maestros en contribuir a esas aspiraciones? no, o sea, en estas 2 últimas semanas, fíjese, fue para mí como, pues yo no sé si decir escandaloso, pero sí encontrar a una profesora diciendo que no, es que ellos no, pues nosotros ya sabemos que ellos van a ir al SENA, porque eso de hacerles pensar en una universidad, ellos no van a ir. Ujú. Y otra profesora que decía, por ejemplo, muy asertivamente, es que a estos muchachos de los barrios el mundo se les acaba en el 20 de julio. Así era la O, frase. o a otros se les acaba en el Tunal, a los de Wow, Cazuca, por ejemplo. wow, Hasta ahí se pueden tremendo, movilizar. Entonces, tremendo. digamos como que ellos tener esa perspectiva y esta idea de que la universidad les puede ofrecer y de que ellos se motiven por luchar por este derecho y de sacar buenos puntajes, no. Eso allí, doctor Juan Camilo, hay que hacer un trabajo de resiliencia muy importante. Pero con los maestros, además. Con los, Sí, fíjese usted. sí. Pero no, tenía esa duda después de su presentación, pero yo sé que Ashley y María del Mar tienen preparadas más preguntas y para la conversación, entonces no meto mucho la Eh, mano. Aunque veo que hay gente que está alzando la mano. yo quiero, bueno, Sí, pues yo, María Alejandra Gutiérrez tiene levantada la mano y Ashley también tiene un comentario ahí. pues yo quería comentar acerca de lo que decías al principio de la motivación, como que muchos decían que pues necesitaban más personas que les dijeran, que les hablaran como tú les hablabas. Y sí, eso me hacía pensar en cuando yo pues estaba en 11 y me acuerdo que yo había hecho el examen de la nacional y no había pasado. Y me acuerdo que cuando yo estaba buscando universidades con inscripciones abiertas, me salió de primera la Universidad de los Andes y yo dije, no, que va, yo que voy a estudiar allá. Y seguí buscando otras ofertas. Y me acuerdo que esa mentalidad cambió cuando nuestro coordinador nos invitó a una reunión en la que fue Juan Camilo a hablarnos acerca de lo que en ese momento se iba a llamar Quiero estudiar Pacífico. Y me acuerdo que yo pensaba, entonces sí es posible, sí es posible estudiar allá. Y, y me ponía también a pensar acerca de que el semestre pasado, cuando ya estábamos en una reunión en CITIU, eh, entre algunos pilos del litoral y algunos de Palante Pacífico, yo me daba cuenta de que la mayoría de nosotros somos hijos de, aunque sea un padre profesor. Y esto es algo lo que en una de las entrevistas que hiciste, alguien decía como que no, pues es que los que van a la universidad son son los hijos de profesores porque pues ellos pueden. Y me acuerdo que pues yo pensaba en esto y le hacía ese comentario a una amiga y pues es que esto tenía distintas implicaciones y pues la principal y pues como que la más obvia que surge es que pues como tenemos papás profesores, ellos pues nos ayudan en el colegio y como que nosotros tenemos esta mentalidad de que pues el colegio es importante y es importante dedicarle tiempo. Pero luego compartiéndolo con una amiga, también ella me decía que tenía que ver el hecho de que tenía que ver que pues que el ser hijo de profesor representa como una, ¿cómo se le dice esto? Como una estabilidad económica de alguna forma. Entonces,
Pues sí, pues quería comentar eso. También con el tema del puntaje, me acuerdo que yo tenía un coordinador, el coordinador del colegio se llama Wellington, y él siempre estaba recalcando el tema de que pues nosotros debíamos de esforzarnos porque de alguna forma estábamos en desventaja, pero que nosotros sí podíamos. Y él siempre estaba en estas. Y me acuerdo que nos ponía desde décimo a hacer pre-ICFES y a decirnos es que ustedes pueden llegar a la universidad y ustedes pueden y ustedes pueden. Y yo sé que el hecho de tener ese coordinador que estaba allí tan Claro. insistentemente y que buscaba los medios, me acuerdo que al final, antes de hacer el ICFES, yo hice como un recuento de cuántos simulacros había hecho y pues antes de hacer el ICFES yo había hecho 11 simulacros y esto obviamente hace una diferencia y pues Claro. esto fue por este mismo coordinador que él nos estaba diciendo, miren, hagan esto, conseguía a los maestros, traía personas, conseguía a las empresas que impartían los pre-ICFES y sí, creo que pues se trata de nosotros también que pues ya hemos podido lograr esto de estar en una universidad, poder cuando volvamos, poder, mientras estamos acá, por ejemplo, pues yo aquí y veo a mis primos, yo poderles decir, mira, tú estás todavía en el colegio, puedes esforzarte más, puedes hacer esto y esto para, para lograr tener un buen puntaje y que vayas a la universidad, porque lo que decían acerca de que la mayoría aspira al SENA, pues sí, yo lo veo con muchos de mis amigos y de personas conocidas, eso es realmente en lo que piensan, cuando pues sí hay más opciones, pero no, pues ni siquiera piensan en ellas. Y bueno, ya, eso era lo que quería comentar por ahora. María Alejandra tiene la mano levantada. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esa presentación, Neida, de verdad. Creo que todos aprendimos muchísimo. Y te tengo varias preguntas, no sé qué tanto tiempo tenga. Son 4. Sí. O cuántas puedo hacer máximo. ¿Sí puedo? Arranque con la primera, tenemos hasta las 7:30. Listo, entonces a todas. Entonces, la primera es, en el caso de que en algún punto en los Andes se den programas técnicos, ¿tú cómo verías a los estudiantes interesados en esto? Perdón, no te alcancé a escuchar bien. Que en el caso de que en algún punto los Andes ofrezca programas técnicos y no solo de pregrado, ¿tú cómo verías a los estudiantes interesados? ¿Crees que sí se interesen en hacer técnicos en los Andes? O sea, yo creo que sí se pueden interesar, ¿sabes por qué? ¿Cómo es tu nombre? Perdón, acuérdame. ¿Paula? María Alejandra. María Alejandra. María Alejandra, ¿sabes por qué? Porque fíjate que se trata de una cuestión, quiéralo o no, de renombre. Y tú sabes que en eso los Andes está sobrada. Es decir, aunque sea un programa técnico, yo prefiero irme a los Andes que irme al SENA. Entonces, yo pienso que sí, o sea, no, tal vez no es el deber ser, y tal vez algunos se los pensarían y habría que hacer algunas reflexiones en torno a eso, pero yo sí creo que lo acogerían, digamos. Ok, listo, perfecto. Es que me da un poco de intriga esto de si realmente sí les interesa a algunos los Andes, porque quería saber si, no sé si de cierta manera se sienten discriminados en los Andes o tú qué opinas de eso. O sea, ¿Tú crees que esto es como un impedimento para ellos? sí, efectivamente, sí lo es, y algunos pueden encontrarse con prejuicios, no sé, tú sabes que no podemos controlar como las interacciones, ¿no? Entonces no falta que yo me encuentre con alguien que me diga, no, vea, es que en los Andes pasa esto y eso, ¿y usted qué va a ir a hacer allá? O sea, si de todas maneras a mí, personas adultas, personas allegadas me decían, ¿y tú qué vas a ir a hacer a la Javeriana? Sí, sí. Entonces me figuro que con los Okay. Andes sucederá de manera mucho más fuerte. Sí.
Pero pienso que tal vez por el renombre, ellos dirán, no, pues, o tendrán alguna persona que los oriente, como bien decía Ashley, y le diga, no, vea, usted tiene que sopesar estas cosas y es mejor que aproveche la oportunidad, por ejemplo. Porque uno Pero igual muy siempre se interesante encuentra ver con esos cómo... comentarios. Ok. Igual muy interesante ver cómo igual si les interesan los programas técnicos, ¿no? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda que te tenía era, ¿tú crees que la virtualidad puede ser alguna oportunidad para la universidad para llegarle más a los estudiantes del Pacífico? Como, no sé, de pronto si en un futuro se logra hacer, como flexibilizar los métodos de educación y se logra que esos estudiantes, digamos, puedan estudiar a distancia, digamos, programas más cortos. ¿Tú crees que puede ser una oportunidad si utilizamos más la virtualidad? O sea, ellos podrían estar más interesados. No sé si ¿O estaría no es un más, factor que afecte mucho? no sé si sería más, ¿cómo te digo? Más importante, pero eventualmente eso sí podría ayudar como oportunidad, ¿no, Alejandra? Pero digamos que, pues, no, digamos que... Adelante, Neida. Ah, es que se le apagó el micrófono a Neida. Por esto de la conectividad, Alejandra, tal vez no sé qué tan adecuado sería, ¿sabes? Porque pues tú sabes que el Pacífico está en la total marginalidad y allá no hay buena conexión de nada. Entonces, pues yo no sé cómo se haría en este sentido, de verdad, Alejandra. Listo. Y ya como la última pregunta, porque pues me imagino que más personas tienen, es relacionado sobre todo con los problemas, con los programas de primera infancia. Creo que sí se fortalecen, o bueno, cuando he leído, he visto que si se fortalecen los programas de primera infancia, se podría lograr que en un futuro los estudiantes se interesen un poco más, incluso en terminar en instituciones de educación superior. ¿Tú crees que esto afecta de alguna manera el bajo interés de algunos estudiantes del Pacífico para ingresar a una institución de educación superior? ¿O crees que realmente esto no pasa mucho en el Pacífico? No entendí muy bien el planteamiento, Alejandra. ¿Tú crees que sí se fortalecen los programas de primera infancia y se invita a los niños desde chiquitos como asimilar claro. que pueden ir a una institución de educación superior? ¿O crees que realmente esto no afecta tanto? Claro, claro, claro. ¿Como Bueno, más en digamos el que... colegio cuando grandes o desde chiquitos? Sí, 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 yo pienso que sí, eso ayudaría, pues precisamente por lo que Ashley dice, ¿no? Y la pregunta también del doctor Cárdenas, es decir, si desde chiquititos se les motiva, se les dice qué importancia tiene ir a una universidad o qué importancia tiene el estudio y qué se puede hacer con él. Yo pienso que sí, los niños y niñas van a crecer con eso, pero necesitan, bueno, ahí sí como se dice, un tutor, una persona ahí permanente que esté, como decimos, machacándole y diciéndole, vea, sí se puede y esto le va a servir a usted para esto en el futuro. Claro, muchas gracias, Neida. Y por último, yo solo te quería pedir una recomendación. Creo que acá estamos también muchos estudiantes y me gustaría saber, ¿tú qué propondrías para tratar de disminuir esta discriminación, por lo menos en los Andes? ¿Qué nos propondrías para lograr una cultura que cada vez sea menos tolerante a la discriminación, con todo lo que has trabajado e investigado? Ay, Alejandra, esa es una pregunta es una pregunta del millón. Pues porque yo pienso que, si tú le preguntas al doctor Cárdenas, el por qué se le ocurrió formular esta beca. No, pero eso es otra conversación. Concentrémonos en la historia de lo que usted ¿Sí? está contando. Yo de todas maneras te la pregunto porque hubo algo seguramente, pues más allá de decir, venga, démosle oportunidad a 20, muy seguramente hubo algo más allá profundo que le dijo
allá en su mente y en su corazón, en su vida, no sé si en sus interrelaciones, no, hagamos algo por esta comunidad, hubo algo que le hizo sensible. Entonces, y yo pienso que parte de esa y parte de la respuesta, Alejandra, que te quiero dar es que nosotros en nuestra cotidianidad procuremos disminuir las conductas racistas, porque tú sabes que de todas maneras, o sea, sí hay discriminación en los Andes, en la Javeriana o en el Rosario, en el externado como universidades privadas, pero que también lo hay en estas universidades públicas, sin duda, es disminuir esas conductas raciales y de hecho buscar formas, no sé, otras formas de buscar un acceso mejor, de garantizar ciertas condiciones para que los estudiantes puedan acceder, permanecer y poderse graduar. Es decir, si esta beca Palante Pacífico se articula y se les dice, bueno, por un año, por tanto tiempo van a tener la comida y van a tener una habitación que les va a garantizar la beca, pues es muy probable que los estudiantes accedan, permanezcan y se gradúen, ¿sí? Pero, por ejemplo, para seguir respondiendo tu pregunta, sabemos nosotros que somos académicos, o por lo menos considero que estoy aquí entre académicos, sabemos que yo no estoy hablando en mi investigación de una violencia o de una desigualdad tanto numérica como simbólica, como racial. Entonces, digamos como que hay que trabajarle mucho a las conductas racistas, a las maneras como se manifiesta el racismo para poder disminuir la desigualdad. Muchas gracias. Yo quería ahí hacer un comentario como tratando un poco de recoger lo que envió Alexander por el chat. Él dice que la influencia de los capitales sociales en la aspiración a la educación superior pues es muy grande y eso también fue algo que mencionó Ashley y me parece interesante pensar como que se han definido categorías de logro educativo y de oportunidades e incluso de sueños y como que en cierta forma se asume que el rezago que presenta la región del Pacífico en términos de educación, pues como que eso puede seguir así, pero es que es algo muy grave, como que esta conversación con Neida me refuerza como el hecho de hacerme dar cuenta de que necesitamos esos factores exógenos y esas cosas que vengan de afuera a cambiar la historia de alguna manera, porque pues los estudiantes tienen como las capacidades para lograr las cosas, pero simplemente se han ido, como dice Neida, como relegando sistemáticamente. Y eso se evidencia en el logro de Saber 11. O sea, si ellos ya entran con puntajes mucho más bajitos a iniciar la educación superior, pues como que entran en el camino completamente en desventaja y pues me parece muy interesante como pensar que hay como chispas que pueden cambiar las cosas de ciertas formas, como los profesores, como programas como Palante Pacífico, y tenemos varias manos levantadas, el tiempo se pasa muy rápido. Zoraida como que está allí, que tiene una inquietud. Pues no veo su mano. Hola, buenas. Zoraida de la Tola. Sí. Hola. Sí. Buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, Zora. Yo quería intervenir, más que todo, comentar un poquito sobre la experiencia que tuve para acceder a la universidad. Igual, aquí están otros compañeros también de acá de La Tola, habemos como 4 docentes interesados en esta ponencia porque nos toca mucho. Es muy difícil para nosotros los afro acceder a la educación superior. Yo estudié en la Universidad de Nariño y para poder acceder a la Universidad de Nariño, mi mamá me tocó llevarme a estudiar a otro colegio que no fuera del Pacífico para poder tener un resultado en el IFE mejor y poder acceder a la Universidad de Nariño. Para acceder a la Universidad de Nariño hay una cantidad de límites, nos ponen a competir entre todo el Pacífico, un cupo por programa. Un cupo por programa, imagínense cuando el municipio de La Tola va a tener un estudiante que por ese concurso, digámoslo así, pueda acceder a la Universidad de Nariño. Es muy difícil, porque la calidad educativa del municipio de La Tola es muy diferente a la de Tumaco.
Entonces siempre Tumaco va a ocupar esos puestos. ¿Qué nos toca hacer? O sea, nos toca cogernos de las oportunidades que se nos presenten para poder acceder a la educación. Por lo general, la mayoría de los estudiantes, ahorita los que están yendo a la universidad, están yendo a universidades privadas, porque la universidad pública, la universidad del pueblo, que es la que nos debe brindar esos espacios, lo es muy difícil, nos ponen cantidad de barreras para poder acceder. El racismo en Colombia es muy marcado, a mí me tocó vivirlo en Pasto, fue muy fuerte. Estar en una universidad donde la gran mayoría son de otra cultura, en el salón de clase, por lo menos yo era la única afro, y sí, y se ve muy marcado, a pesar de que a veces con la hipocresía nos quieren hacer entender de que somos aceptados, pero no, se siente en el hablar, se siente en la manera como nos miran, se sienten las mismas oportunidades que se brindan para poder llegar a lo que nosotros queremos. Entonces, es como, o sea, el gobierno garantizarnos a nosotros de que si vamos a ir a una universidad a estudiar, nos deben garantizar también lo que es alimentación, lo que es vivienda. Algo decía la chica Ashley Herrera, que los docentes eran como los que tenían esa posibilidad o esa estabilidad para poderle brindar a sus hijos y que lleguen a una universidad. ¿Por qué? Porque tenemos un sueldo estable y podemos sostener a nuestros hijos en la ciudad para que estudien. Pero nuestra población, la gran mayoría de nuestra población somos muy pobres. Sí, vivimos de la agricultura no da allá mucho, la economía es muy bajita. Entonces, hay estudiantes que pasan a la nacional, por lo menos en nuestro colegio hay estudiantes que han accedido a la beca de la nacional, pero por cuestiones de dinero, por cuestiones de recursos no han podido continuar. Entonces, sería pensarnos, ¿no? Desde la situación de violencia que vive el país, que de pronto tiene que ver mucho con la discriminación que estamos viviendo, el aceptarnos como seres humanos sin importar de que seamos negros, blancos, lo que sea, es que somos personas valiosas sin importar eso, y creo que eso ayudaría a minimizar mucho la violencia y también a que Colombia creciera económicamente y también en la educación, porque yo creo que esas marcas que tenemos, eso que viene desde la historia, también impide que Colombia crezca como país. Eso es mi intervención. Gracias. Hola. Sí. Era mi intervención. ¿Sí se escuchó? Sí. Sí, Zoraida, muchas gracias. Muchas gracias. Quedan varias manos levantadas, la de Pedro Vallejo, la de María Parra, entonces pues, creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero igual, pues si quieres, Pedro, decir algo rápidamente como para que todos puedan hablar. Listo, buenas noches. Hola, Pedro. ¿Qué más, Neida? ¿Cómo estás? Sí. Bien, estoy, gracias. Yo tenía varias preguntas, pero por el tiempo hacer solamente como una. ¿Realmente vos también miraste o pudiste percibir si era solamente un asunto de identidad de raza o también la parte económica? O sea, en otros barrios, por ejemplo, más pobres de Bogotá, se evidencia la misma situación, que los chicos de esos barrios más pobres no quieren acceder a universidades de alta calidad, ¿cierto? Que también prefieren, por ejemplo, las carreras técnicas. Hay una diferencia realmente entre el ser afrodescendiente pobre o ser pobre en general. Sí, fíjate, es una pregunta interesante, Pedro, y va relacionada con la pregunta del doctor Cárdenas, es decir, esto lo tienen en común, claro. ¿Sí? Estar en un lugar marginal, esto lo tienen en común. ¿Por qué? Pues porque digamos que la mayoría, por ejemplo, de los jóvenes en estos colegios o lugares periféricos, enfrentan, por ejemplo, la misma situación de desigualdad por estar en esos lugares. Dime tú, por ejemplo, las mamás de estos jóvenes son empleadas domésticas o trabajan en la informalidad o venden la empanada en la esquina. Entonces, digamos, ¿a qué hora y cómo van a tener, digamos, recursos para llevarlos siquiera a la universidad pública?
¿sí? Porque de todas maneras hay que asegurarles el sostenimiento. No sé si respondo a tu pregunta, Pedro. Bien, Aida, muy bien. María, tú también querías comentar algo. Sí, pues te quería preguntar que, ¿cómo crees que la perspectiva que existe hacia el trabajo de profesor, que pues acá en esta sociedad y pues en Colombia más que todo, es un trabajo que no se valora lo suficiente? ¿Cómo crees que eso afecta en el desempeño de los profesores, pues de los colegios? Es que volvemos a la misma pregunta del doctor Cárdenas, ¿sí? María, es que, y es la queja que ha habido siempre, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas en FECODE, entonces, ¿cómo van a trabajar los maestros y a cumplir, digamos, como que con sus deberes académicos o la exigencia para sus estudiantes si no tienen, por ejemplo, buenos sueldos, que es como una de las quejas así, o que no, o que, por ejemplo, el caso que comentaba Zoraida, que no tienen la buena infraestructura para enseñar, y esto termina de alguna manera afectando directamente sobre todo al estudiante, María, porque fíjate que, ¿qué hace un profesor con desánimo en un aula? Por el factor que sea, ¿sí? Entonces, digamos, el que va a terminar afectado va a ser el estudiante y precisamente pues porque no recibe los conocimientos, la orientación necesaria para él animarse y motivarse y decir, yo puedo. Y yo pienso que esto sí, o sea, mira, yo te lo digo así claramente. Si yo fuera, por ejemplo, la rectora de un colegio o la ministra de Educación, yo pondría por todas las materias y digamos por todos los colegios, en las áreas que cada docente da, un componente de orientación vocacional y profesional. Listo, muchas gracias. Y queda levantada la mano de María Camila Estacio. Hola, iba a hacer un comentario pues como recogiendo un poco lo que han dicho, y es que si bien es una dificultad el tema de las pruebas para ingresar a la educación superior y está siendo como un obstáculo para las personas del Pacífico, creo que también otra de las dificultades es como el tema de la provisión de información, como si logramos llegarles a todos ellos, por ejemplo, si em, hemos logrado que todos conozcan los programas que tienen disponibles. Por eso sería, por ejemplo, importante que dentro de ese componente de vocación profesional, que también se incluya la información de a qué universidades pueden ingresar y qué oportunidades Por tienen. supuesto, por supuesto. Claro. Porque muchas veces es como, sí, como lo que decía Zoraida ahora, si no paso a la de Nariño, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y Claro. se desconocen las otras oportunidades que hay. Claro. Listo, eso iba a decir. María del Mar está con Ashley, sí, micrófono apagado. Ya. Ashley tenía la mano levantada también. Bien. Y ya con eso yo creo que podemos ir cerrando porque ya son las 7:30. Sí. Es para Hay no... que ir a hacer comida. Sí. Ashley. Sí, quería comentar acerca de, pues sí, una vez en una conversación con algunos amigos pues de Palante, una amiga decía que la mamá de ella, pues que es coordinadora de un colegio, estaba intentando por todas sus fuerzas que aunque fuera uno de sus estudiantes tuviera un puntaje mínimo de 200 puntos y que lo intentaba y pues no podía. Y me acuerdo que pues de esa conversación salió una iniciativa estudiantil y voluntariado que se llama Quilele, que vamos a empezar a trabajar en pos de eso. Nos vamos a unir con un grupo que se llama El Origen, que ellos han desarrollado en La Guajira con unas tablets, unos programas pues, de educación virtual, pues que se descargan, no tienen necesidad de tener acceso a internet, sino que ya vienen descargados en las tablets. Y con esto, pues,
los estudiantes pueden reforzar sus habilidades, incluso vienen cursos y todo esto. Entonces nosotros nos estamos aliando con ellos para traer esto a alguna zona específica del Pacífico por medio de Aquilele. Entonces, pues sí, como alguien planteaba qué podíamos hacer, qué se podría hacer, me parece que pues si alguno de ustedes de la universidad está interesado en hacer parte de nosotros con Quilele, entonces pues me podría escribir para que pues estemos en eso. Ashley, escríbase una notica cortica con el link y lo subimos en la página del semillero y lo mandamos por la lista de correo del semillero. Está bien. Escríbase algo cortico porque me parece importantísimo y con María del Mar coordinamos para contar eso. Vale. Bueno. Y María Alejandra quería decir algo, ella está que se habla. Sí, es algo súper, súper rápido, es que creo que les puede interesar. Es que hoy vi que esta semana va a haber un evento que se relaciona pues con toda la seguridad del departamento del Chocó y con los más de 50 jóvenes que han muerto este año. Entonces es un evento que vi que está organizado por los jóvenes, también por el ICBF, el Ministerio de Defensa, la Defensoría y creo que también era como la policía. Y lo que ellos quieren en este evento es como empezar a trabajar en políticas públicas con dos objetivos, pues según lo que leí, que el primero es como generar oportunidades para que los jóvenes se alejen del reclutamiento de grupos armados y también generar espacios de soluciones reales para la inseguridad del departamento. Entonces, hoy leí esto y quería traerlo porque les puede interesar. Si quieren, les mando la información por si alguno quiere asistir. Sí, de nuevo Y ya era. mándenoslo por correo a María del Mar y a mí y vemos cómo lo divulgamos por la página. Sí, podemos hacer Perfecto. una notica con todas las Exacto. recomendaciones que han salido acá, que están buenísimas. Listo. Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y especialmente gracias a Neida por su presentación, muy interesante. Neida, muchísimas Gracias, gracias. Gracias, doctor Cárdenas. Gracias a todos por el espacio. Chao. Muy chévere Gracias. verlos a todos y esto queda grabado y lo subimos a la página. Gracias. Un Gracias saludo a todos, que ustedes. tengan buena noche. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, que estén bien. Chao.